y conociendo cómo los sistemas económicos que vimos en la clase anterior funcionan tomando diferentes decisiones económicas, ¿ya? Es decir, frente a una situación económica, cómo estos sistemas, estos tres que vimos nosotros, responden ante situaciones en que hay que tomar decisiones, ¿ya? Decisiones desde el punto de vista económico y que tienen que ver con el manejo de los recursos que siempre son escasos, ¿ya? Y que si se decide utilizar los recursos en un aspecto, se deja otro aparte o de lado en que no se pueden usar recursos. O sea, siempre hay que estar tomando decisiones económicas, ¿ya? Entonces, lo primero es recordar algo que en la clase anterior solamente lo dijimos, pero no lo anotamos. Estos sistemas económicos, acuérdense que está el sistema capitalista, ¿ya? Y que se implementa originalmente, bueno, primero surge desde el punto de vista del liberalismo en Gran Bretaña, en Estados Unidos y fundamentalmente en Europa Occidental, ¿ya? En el caso de Chile también en alguna época se aplicó un sistema liberal o que se le llamó aquí en Chile economía de crecimiento hacia afuera. ¿Mm? Los sistemas centralizados surgen después de la creación de la Unión Soviética y los países que aplicaron este sistema centralizado es la Unión Soviética, China, que todavía lo sigue aplicando en algunos aspectos, y Europa Oriental en su época que era la Europa bajo la influencia de la Unión Soviética. ¿Mm? Y sistema mixto nosotros vamos a poner como ejemplo a Chile. Nuestra economía se maneja desde el punto de vista económico a través de la decisión del Estado en algunos aspectos y la decisión o la respuesta a la pregunta económica a través de el emprendimiento o la parte de los privados, ¿ya? Funcionando en Chile lo que se llama las empresas públicas o del Estado y las empresas privadas, siendo en Chile actualmente muy minoritarias las empresas que pertenecen al Estado. La mayor parte de ellas en un momento dado pasaron a manos de privados, ¿ya? Seguimos, ya. Aquí dice decisiones económicas, actividad, dice analizar a partir de casos reales cómo los diversos sistemas económicos asignan los recursos escasos. Un ejemplo, altos índices de cesantía. Esa es la primera situación. ¿Cómo responderían los sistemas económicos ante una situación de altos índices de cesantía? O, en otras palabras, una gran cantidad de personas que no tiene trabajo. ¿Cómo respondería un sistema, el otro y el siguiente? Después, un caso en que hay altos precios de productos básicos, alimentación, ¿ya? Fundamentalmente, ¿qué decisiones podrían tomar o quiénes tomarían las decisiones según el caso de los sistemas económicos? Y yo puse acá colusión de precios de medicamentos. Eso, ¿dónde podría ocurrir? ¿Dónde podrían las farmacias ponerse de acuerdo, coludirse, ponerse de acuerdo y fijar precios? ¿Ya? Y el caso 4 dice necesidades hospitalarias urgentes, lo que está pasando ahora. ¿Cómo lo solucionaría o respondería ante estos casos los sistemas económicos, pensando en que hay que asignar recursos que son escasos? Nosotros en economía tenemos que entender que las necesidades siempre van en aumento, pero los recursos que se tienen para satisfacer esas necesidades siempre son escasos. Entonces siempre hay que estar tomando decisiones, ¿ya? Entonces, un recordatorio acá. Esto es lo mismo en la clase pasada, que son para que puedan recordar las características de los sistemas económicos y cómo estos van a responder ante distintas situaciones, ¿ya? Acuérdense que está la economía capitalista o de mercado, que está en la primera columna. Después, al medio, en la siguiente columna está la economía de planificación central, ¿ya? Y también está las economías mixtas, que por el nombre nos está diciendo que son una mezcla de lo que es el rol del mercado y, por otro lado, el rol del Estado en la economía, ¿ya? Entonces, aquí la idea es aplicar este conocimiento
en responder las preguntas anteriores. ¿Ya? Lo vamos a ir haciendo. Yo necesito, si alguien tiene algún aporte que hacer, chiquillos, puedan participar a través del micrófono, lo desactivan y pueden pedir la palabra y participar. ¿Ya? Vamos a trabajar al tiro, un poquito de tiempo. Por ejemplo, los altos índices de cesantía. O sea, altos índices o altas cifras de personas que están sin trabajo. ¿Cómo respondería? Recordemos, altos índices de cesantía. ¿Cómo responderían los sistemas económicos? ¿Qué pasaría en una economía de mercado o una economía capitalista? ¿Quién podría responder ante esos altos índices de cesantía? ¿Sería el Estado? ¿Serían las empresas privadas? ¿Qué podría ser ahí? En la economía de planificación central, ¿quién toma las decisiones en la economía de planificación central? Tal como lo dice ahí el Estado. Por lo tanto, en una economía de planificación central, el Estado debiera responder, realizar planes para poder solucionar este problema de alta cesantía. En general, ¿qué hacen los estados? Uno ha visto las crisis económicas en que el Estado ejerce un mayor control sobre la economía, y en el caso de la economía de planificación central, el Estado ya tiene todo el control, lo tiene. Y que lo que hacen, empiezan a aplicar políticas de construcción, por ejemplo, de obras públicas. ¿Por qué? Porque hay mucha mano de obra que se necesita. Y si funciona la industria, funcionan las empresas, estas empresas necesitan insumos que hacen funcionar a otros rubros que dependen de ellos. ¿Se fijan? Todo es como un círculo. ¿Ya? En la economía mixta se mezcla la decisión del Estado con las decisiones de los privados. Y en la primera economía, que es la economía de mercado, aquí fundamentalmente es cuando hay altos índices de cesantía, las empresas empiezan a hacer algunas actividades, pero el Estado siempre, cuando hay mucha preocupación, una crisis importante, el Estado en estas economías de mercado capitalistas también empieza a ejercer un rol más o menos potente. ¿Por qué? Porque acuérdense que si hay altos índices de cesantía, la gente no tiene trabajo, por lo tanto no puede satisfacer o solventar sus necesidades. Entonces ahí, y la economía, si la gente no hace funcionar la economía también se viene abajo. ¿Ya? Si no hay trabajo, no tengo ingresos. Si no tengo ingresos, no activo el consumo. Si el consumo no se activa, tampoco la industria que provee digamos, a las distintas empresas que ofrecen sus productos. Entonces aquí hay fundamentalmente el Estado es el que normalmente va a actuar en un caso de altos índices de cesantía, de mucha gente que está sin trabajo. El Estado usando los recursos que tiene y activando muchas veces, cuando hay economías mixtas, a empresas privadas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se active la economía, porque el beneficio es para todos, no para algunos solamente, y además pensando en las necesidades que tienen los trabajadores. ¿Ya? Eso es el primer caso. Después tenemos altos precios de productos básicos. ¿Ya? O sea, que los precios de los productos básicos se vayan a las nubes y vayan subiendo constantemente. ¿Qué haría una economía de mercado? En general, las economías de mercado se manejan con el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, si un producto es escaso, el precio tiende a subir. ¿Ya? Y eso funciona así, tal cual. En una economía de planificación central, el Estado fija precios. ¿Ya? El Estado establece precios. ¿Para qué? Para darle, digamos, una distribución equitativa a la población, o que tenga acceso. ¿Ya? Entonces, el Estado aquí en la economía centralmente planificada va a hacer ese rol. Y en el caso de la economía mixta, también. En el caso acá, el Estado también actúa fijando en algunos casos precios de algunos productos y otros los van dejando más o menos libres. Pero
viendo ahí que no existan fenómenos como el que viene después, que es la colusión. ¿Ya? Que haya preocupándose de que haya una distribución de productos adecuada, que no haya escasez de productos, porque nosotros sabemos que cuando hay escasez empiezan a subir los precios. Entonces aquí la idea es que los precios no suban, que la gente tenga acceso a bienes básicos. ¿Ya? Entonces aquí cada sistema responde según lo que ellos consideran, digamos, en base a sus ideologías. El otro problema dice colusión de precios de los medicamentos. O sea, que se pongan de acuerdo para fijar precios de los medicamentos. Esto puede ocurrir en un sistema capitalista, una economía de mercado. Se supone que ahí funciona la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, cuando se ponen de acuerdo empresas que venden los mismos productos y ellos se ponen de acuerdo para no bajar este precio de los productos, o sea, ellos impiden que funcione la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Y eso puede ocurrir en un sistema de economía de mercado. Ahora, en un sistema de economía de planificación central, ¿podrá ocurrir esto? ¿Se podrán poner de acuerdo si es el Estado el que fija los precios? Ahí no se puede hacer la colusión. ¿Por qué? Como dije recién, el Estado fija los precios de los productos, y en este caso los precios de los medicamentos. Y en la economía mixta, ¿ya? Aquí también se toma en cuenta el bienestar social, y en muchos casos también el Estado se va a preocupar de esa situación. Ahora, la colusión, el ponerse de acuerdo, o el funcionamiento de los oligopolios, es decir, grupos que manejen el mercado, está siendo cada vez más fiscalizada por el Estado, ¿ya? En este caso, la idea es que funcione la economía con la ley de la oferta y la demanda, y que no haya escasez. Y los remedios, los medicamentos, que son un producto importantísimo para la población, sobre todo para las personas que tienen que estar tomando medicamentos siempre, ¿ya? Entonces aquí es importante que no haya ese tipo de malas maniobras o malas prácticas, ¿ya? Que es el hecho de coludirse y ponerse de acuerdo para fijar precios, ¿ya? Y la idea aquí es sancionar fuertemente ese tipo de prácticas o malas prácticas, ya que muchas veces se han hecho y que en Chile se han conocido porque muchos de ellos se han autodenunciado para evitar mayores castigos, mayores sanciones. O sea, uno mismo va y se denuncia que estaba coludiéndose para fijar precios. Y nos queda el último caso, que es necesidades hospitalarias urgentes, ¿ya? Aquí hay que decidir dónde se usan los recursos, que siempre son escasos, en qué se usan, dónde, o sea, voy a satisfacer las necesidades de qué zona, dónde están las mayores carencias. Todo eso tiene que tener una información, y que además nos permita tomar decisiones correctas. Entonces, vamos a ver, necesidades hospitalarias urgentes. Estamos hablando de una situación más o menos fuerte. ¿Qué hará la economía de mercado? Aquí, tal como lo dijimos, en situaciones de crisis, de altos índices de cesantía en general, el Estado interviene, ¿ya? Interviene tomando algunas decisiones. Recuerden que siempre en el sistema hospitalario hay sistema público y sistema privado. El Estado maneja normalmente el sistema público, porque es del Estado, ¿ya? Pero hay veces en que la situación es tan grave que se une todo el sistema de salud en este caso, y se maneja como uno solo. ¿Por qué? Porque acuérdense que no es lo mismo los hospitales públicos que una clínica, por ejemplo, ¿ya? Cada uno funcionan de manera distinta. Se supone que al hospital público uno tiene acceso porque, digamos, lo necesita, ¿ya? Y en el caso de las clínicas privadas, uno accede porque puede pagar.
¿ya? Entonces, aquí el Estado, cuando hay situaciones críticas, cuando hay necesidades hospitalarias urgentes, tiene que tomar la decisión y distribuir los recursos, que son siempre escasos, en aquello que se necesite y donde se necesite. ¿Mm? Profe, Entonces, ya, dígame. y ahora que existe como escasez ¿Sí? casi Mm. general en lo que es el tema de hospitales, Ujú. ¿qué puede decidir el Estado? El Estado, Porque, por ejemplo, el Estado, el que decide, por ejemplo, fijó el precio del examen PCR, ¿ya? Fijó precio. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a sistemas de salud, ya sea FONASA o las ISAPRE, a uno le cobran un copago. Pero ahora fijaron un precio y que nadie puede pagar más de ese precio y el FONASA o la ISAPRE te paga una cantidad y el otro restante lo paga uno como usuario. ¿Ya? Eso uno, fijó el precio de eso. Y lo otro es que el Estado se tiene que encargar de abastecer a en este caso, a los centros hospitalarios. Y por eso lo puse, porque ahora está vigente eso, de abastecerlos de todos los insumos que se necesiten. Y siguen siendo escasos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que sacar recursos y destinarlos a todo lo que se necesite en un hospital o en una clínica, ¿ya? Desde los elementos de seguridad para los trabajadores, la mascarilla, todas las zapatas que usan, todos esos elementos, los medicamentos, ¿ya? Todo lo que implica el uso para que funcione un hospital, el pago de todo, de los servicios de luz, agua, calefacción, eh, todo la lavandería, los funcionarios que están trabajando ahí, todo, ¿ya? Los elementos ahora que se están necesitando mucho, que son los respiradores, todos esos otros elementos también, ¿se fijan? Por eso es que muchas veces aquí actúa también la empresa privada. La empresa privada muchas veces se ha unido para traer algunos elementos desde el extranjero, comprarlos afuera y traerlos a Chile. Entonces aquí ha funcionado como una economía, podríamos decir, mixta, en que el Estado toma algunas decisiones y los empresarios también han tomado algunas decisiones en abastecer, en este caso, por eso puse ese ejemplo, porque es más contingente, ¿ya? ¿Qué está pasando ahora? Entonces, para que entendamos nuestro país es una economía mixta, pero que en algunos casos el Estado toma decisiones desde el punto de vista central. Ellos dicen, ya, esto hay que hacer, esto es lo que vamos a organizar. Y que también los empresarios también colaboran en eso. Las clínicas privadas también están integradas a esto. ¿Se fijan? También para trasladar pacientes. Acuérdense que también nosotros hemos visto que muchas veces se han trasladado pacientes de una zona a otra del país. Y eso también requiere un costo. ¿Ya? Requiere inversión, acuérdense, el avión o la ambulancia, lo que sea. Muchas veces lo han trasladado de una región a otra. Y eso implica el uso de un helicóptero, de un avión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí la idea y lo que nos queríamos es, el otro día vimos los sistemas económicos, la teoría, y la clase de hoy la idea era ver cómo estos sistemas económicos eh, responden a las situaciones o a las decisiones que hay que tomar, pensando que siempre, siempre los recursos son escasos. Y uno tiene que decidir, como en la vida diaria, uno tiene que decidir qué hace, qué decisión toma. O invierto en esto, o gasto en esto, si gasto en esto, dejo otra cosa que la postergo. Se fijan, uno siempre está tomando decisiones. El Estado, los privados también tienen que tomar esas decisiones. Y por eso yo puse esos ejemplos, y el último lo puse por eso, por la contingencia, ya por la coyuntura política que en este caso, o social que estamos viviendo, para ver cómo el Estado funciona, cómo utiliza los recursos, ¿ya? Porque como les digo, el Estado también funciona como las casas. Siempre hay gastos y están los ingresos, los que uno tiene y los gastos que tiene que hacer. Y a veces hay una reserva que se guarda, como un ahorro que se tiene, ¿ya? Y que se usa en casos de emergencia también. Eso era, chiquillos. Es aplicarlo, digamos, en forma práctica lo que vimos en la clase pasada, ya que fueron los sistemas económicos, que son los tres que aparecen acá, y recordar que en general las economías casi en todas partes del mundo son más bien mixtas, ya en que el Estado sí toma atribuciones.
Economías de planificación central, como les dije, quedan algunos países bien así en que el Estado es el que toma todas las decisiones. China es uno de ellos. Pero China funciona también, todo su lado de exportador funciona como un país capitalista. Corea del Norte también lo podríamos mencionar. Cuba también, por ejemplo. Antes no, pues antes eran actos, antes que, digamos, en tiempos de Guerra Fría. Ya, vamos a dejar de compartir, no sé si hay dudas, aportes, preguntas a través del chat. Y, o alguna cosa, porque estamos más o menos en el tiempo, sí. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Ninguna? Las notas, ¿cuándo van a ser entregadas? Mira, yo estoy terminando de revisar algunas para poder, porque no se entregan, ¿ya? O sea, uno las informa más que nada. Acuérdense que son evaluaciones formativas, ¿ya? Así que lo antes posible, para que he estado revisando ya algunas, para, digamos, poder informárselas a ustedes, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda más respecto de lo que vimos hoy día, chiquillos? Y les reitero las disculpas por el ingreso más tarde. Hubo algunos problemas técnicos, pero pudimos hacer la clase. ¿Nada más? ¿Estaríamos listos entonces? ¿Ya, César? ¿Listo? Ya.